Dios me los bendiga, hermanos. Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de este medio en todas partes del mundo. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos de que se está predicando el Evangelio por todos los medios y esta es una de las plataformas que estamos usando para llevar el Evangelio eterno y la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que un saludo a todos nuestros hermanos desde la tierra del Salvador, predicando la verdad presente desde la ciudad de Tecoluca, de la Iglesia Adventista de la Esperanza en El Salvador. Así que vamos a iniciar, queremos hacer un estudio profundo sobre un tema que me nació predicarlo y enseñarlo hoy, así que quiero compartir con ustedes este precioso tema para la honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, engrandecido sea su nombre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre amante. Gracias porque nos permites poder ser portavoces de tu palabra. Bendice, Señor, esta exposición que vamos a predicar de tu palabra, que pueda llegar a muchos corazones en todo el planeta Tierra. La persona que vea esta presentación sirva para crecer en conocimiento y pueda creer a tu palabra y pueda creerte a ti como el único Dios creador y soberano de los cielos y la tierra. Condúcelos con tu Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos hacer un estudio profundo sobre algo que necesitamos explicar y aclarar con la palabra de Dios. Es sobre la existencia de habitantes en otros mundos. ¿Qué tan cierto es que hay vida en otros mundos? Cuando hablamos de otros mundos, no estamos hablando desde la perspectiva científica, ya que los científicos aseguran de que en otros mundos como el planeta Marte y en otros mundos del sistema solar y del universo hay vida, pero ellos lo dicen desde una perspectiva como lo que le conocen como los extraterrestres, los ovnis. Son una especie de monstruos con grandes ojos, con grandes tentáculos y que viajan en platillos voladores. En realidad eso no es lo que vamos a estudiar. En efecto, todo eso que está apareciendo a través de los ovnis y de los platillos voladores son demonios personificados. En este estudio vamos a hablar de otra clase de seres creados en otros mundos. Y saben algo muy interesante, hermanos, la Biblia tiene algunos misterios que si no estudiamos a profundidad la Biblia no llegaremos a descubrirlos. Por ejemplo, la Biblia sí habla categóricamente de la existencia de seres en otros mundos. Cuando hablamos de seres de otros mundos, estamos hablando de criaturas que han sido creadas por el poder de Dios, así como fue creado Adán y Eva, y que por causa del pecado estos mundos han sido ocultados del planeta Tierra, o sea, de los habitantes del planeta Tierra. Aunque la Biblia presenta categóricamente la existencia de vida en otros mundos, de hijos de Dios en otros mundos, que están pendientes del conflicto entre el bien y el mal que se desarrolla y se desata en esta tierra. La Biblia habla en muchos pasajes sobre la evidencia de que en otros mundos creados por Dios existe también vida. Aunque la Biblia no lo dijera categóricamente, pero hasta por lógica se entiende que Dios es creador y fuese inconcebible pensar de que Dios solamente quiso crear vida en este planeta. Eso es como disminuir el poder de Dios. Inclusive en esto
están de acuerdo aún muchos teólogos cristianos, que sí es posible que Dios haya creado otros mundos y haya creado también hijos de Dios como lo era Adán y Eva antes de caer. Pero quiero hacer este estudio basándonos en la Biblia. La Biblia hay muchos pasajes donde lo insinúa categóricamente de que Dios tiene vida en otros mundos. Por ejemplo, Job capítulo 1, versículos 6 al 7. Un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Eterno. Esta reunión, este concilio está sucediendo en el cielo, no es en la tierra. Entre ellos se presentó también Satanás y dijo el Eterno a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor: de rodear la tierra y andar por ella. Noten que esta expresión de rodear la tierra y andar por ella de entender de que Satanás anduvo en otros lugares antes de venir a esta tierra, porque dice que viene de rodear la tierra y andar por ella. Esta expresión solamente se debe de usar cuando alguien viene de otro lugar. Noten, cuando leemos la Biblia hay que saberla leer correctamente. Hay que respetar las palabras, cómo se usan. Satanás respondió al Señor: de rodear la tierra y andar por ella. La pregunta es: ¿a dónde Satanás había andado antes? Es interesante, hermanos, que algunos expositores creen de que estos hijos de Dios que se presentan aquí en este concilio celestial, porque Dios hace reuniones regulares, no se sabe cada cuánto, pero hace reuniones regulares en los atrios celestiales, y por esto vemos de que Dios hace estos concilios donde se presentan estos hijos de Dios que vienen de algún lugar, porque dice que no están allí. Hay que entender el español correctamente. Dice que un día los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Jehová. Así lo traduce la Reina Valera 1960 y lo traduce mejor la Biblia de Jerusalén. Pero es interesante que algunos expositores creen de que estos hijos de Dios se refiere a ángeles. Y en efecto, se puede aplicar a ángeles por ser creación de Dios. Inclusive Elena de White, en El conflicto de los siglos, dice que estos hijos de Dios eran ángeles que se presentaron ante el Eterno, que venían de algún lugar. En efecto, vamos a ver en este estudio que los ángeles, una especie de ángeles que Elena de White le llama ángeles fuertes, son los que representan a cada uno de estos mundos no caídos. Y es bien importante que hemos hecho otras exposiciones donde presentamos de que los 24 ancianos son los representantes de estos mundos no caídos, y cada mundo tiene un ángel fuerte como representante. O sea que aquí vemos de que estos hijos de Dios pueden ser ángeles o se puede aplicar a ángeles, pero hay que ser más profundos en este estudio. Queremos profundizar. Vamos a buscar el tesoro escondido sobre este tema. Ya vimos de que Dios hace reuniones regulares en los concilios celestiales y se presentan o vienen hijos de Dios. Aquí vemos de que Satanás venía de algún lugar antes de venir a esta tierra, porque Satanás dice de rodear la tierra y andar por ella. Profundicemos un poco más. Noten lo que dice Job, capítulo 38, versículo 4 al 7. Noten cómo dice. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera 1960. Noten qué interesante cómo se dice aquí. Noten cuál es el contexto de estos versos. Y vamos a ver que el contexto es la creación de este planeta. Y vamos a ver de que antes de la creación de este planeta ya existían hijos de Dios. Noten. ¿Sobre qué está fundada sus bases? Está hablando de la creación de la tierra.
¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando Dios estaba creando la tierra. El contexto está hablando de la creación de la tierra. Cuando Dios creó este planeta, dice que los hijos de Dios y las estrellas del alba se regocijaban. Esto lo dice el versículo 7. O sea que aquí vemos algo muy interesante, que estos seres que no pueden ser de este planeta, porque dice que se regocijaban cuando Dios estableció la base de esta tierra, cuando Dios creó esta tierra. El contexto lo dice, pueden leer el versículo 1 hasta el 5. ¿Quiénes son estos hijos de Dios y estas estrellas del alba que se regocijaban? Es interesante, hermanos, que el contexto es claro y diáfano, que está hablando de la creación. Estos hijos de Dios se regocijaban junto con las estrellas del alba. No pueden ser el mismo grupo. Hijos de Dios son una cosa y las estrellas del alba son otra, porque los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios creó esta tierra. Eso lo dice el versículo 7. Cuando todas las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, vamos a ver quiénes son los hijos de Dios y las estrellas del alba. Esta es una evidencia que existe vida en otros mundos, porque estos seres se regocijaban y observaron cuando Dios estaba creando esta tierra, porque se regocijaron los hijos de Dios y las estrellas del alba. Vamos a ver quiénes son cada uno de estos grupos. Aunque los ángeles se les puede llamar hijos de Dios por creación, este término hijos de Dios también se le aplica a seres humanos, porque también son parte de la creación de Dios. Noten lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16, hablando de la soberanía de Dios y del poder creador de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esta expresión primogénito es del griego protócocos, que se puede traducir según el contexto el primer nacido o el que ocupa la preeminencia o el que está primero. La configuración de esta expresión tendría que ser el que ocupa la preeminencia en este contexto, porque está hablando del poder creador de Dios y de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por creación, tanto los seres humanos como los ángeles son hijos de Dios. Pero quiero que analicemos los símbolos. Los símbolos en la Biblia pueden ser líquidos, especialmente en las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Qué significa que un símbolo es líquido? Representa que un símbolo puede significar diferente cosa de acuerdo al contexto. Aunque sea el mismo símbolo, de acuerdo al margen o al marco en que se encuentra, aunque se pronuncia, debe de representar cosa diferente, y se lo voy a demostrar. Por ejemplo, en la Biblia, los ángeles pueden estar simbolizados por estrellas en profecía. Por ejemplo, Apocalipsis 12, versículo 4, dice el profeta, hablando de la rebelión de Satanás cuando fue el que abandonó su morada. Noten cómo dice:
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Aquí se refiere en símbolo profético cómo el diablo engañó a una tercera parte de los ángeles y fueron arrojados con él a la tierra. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es una referencia a los ángeles caídos. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a su hijo, tan pronto como naciese y devorarlo. Aquí se simbolizan a ángeles, pero en este caso son caídos, pero se les llama estrellas. Usé esta referencia para demostrar que a ángeles se les puede usar el símbolo de estrellas. En efecto, la Biblia dice de que cuando Cristo nació, los magos que venían del oriente fueron dirigidos hacia Jesús a través con una estrella. Esta estrella reconocemos de que eran ángeles según el contexto. Y este ángel era también, uno de ellos era Gabriel. Noten cómo dice Mateo 2, versículos 9 al 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente. Algunos protestantes, como no tienen un conocimiento profundo de estos temas, creen de que esta es una estrella literal, o sea, un meteorito que los estaba guiando. Pero la Biblia es su propio intérprete. Siempre cuando leamos un versículo, leamos el contexto. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. O sea que vieron la estrella, y cuando la vieron se regocijaron también. El espíritu de profecía nos da un pincelazo de que estos ángeles o este ángel o esta estrella representa a ángeles, especialmente al ángel Gabriel, que guió a los reyes hacia donde estaba Jesús, el niño que había nacido, el Salvador del mundo. Noten cómo dice esta cita que está en la revista Review and Herald del 9 de diciembre de 1844. Ángeles de Dios formaban la estrella que guió a los sabios en su misión de encontrar a Jesús. ¿Quiénes? Ángeles de Dios. Y ellos siguieron a los brillantes mensajeros con seguridad y con gran gozo. Por eso es que se regocijaron, porque sabían de que esa estrella era un ángel que se apareció. Inclusive el contexto vemos donde se aparece ahora Gabriel, el ángel Gabriel. Y dice que estos magos siguieron con gran gozo, llegaron con costosos y reales dones, con incienso, mirra, para dar tributo al niño, rey predicho en las profecías. Esto lo corrobora también el deseado de toda la gente, página 31, párrafo 4. Esto es cuando Cristo nació. El mensajero celestial que había calmado sus temores, este mensajero era el ángel Gabriel, porque Gabriel se aparece y le dice: yo soy Gabriel que está delante de la presencia de Jehová. Eso lo dice Lucas capítulo 1. El mensajero celestial había calmado sus temores, les había dicho con cómo hallar a Jesús, con tierna consideración por su debilidad humana. Les había dado tiempo para acostumbrarse al resplandor divino. Luego el gozo y la gloria no pudieron ya mantenerse ocultos. Toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de las huestes divinas, y la tierra enmudeció y el cielo se inclinó para escuchar el canto. Tremendo, hermanos. Les saqué estas citas y estas referencias para demostrarle que en la Biblia las estrellas se simbolizan a los ángeles celestiales. Y dice Job de que cuando Dios creó esta tierra, las estrellas del alba se regocijaban junto con los hijos de Dios. En este caso estamos analizando quiénes son estos dos grupos, las estrellas del alba y los hijos de Dios. Es interesante también que en la Biblia
El símbolo de estrellas puede representarse al pueblo de los santos, a los hijos de Dios fieles. Por ejemplo, tenemos Daniel 8:10, hablando de la supremacía del cuerno pequeño. Como todos sabemos, hermanos, en Daniel 8 se representa al cuerno pequeño para simbolizar las dos etapas de Roma, la Roma imperial y la Roma papal. Pero noten que ambas Romas persiguieron al pueblo de Dios. La Roma imperial le hizo la guerra a los apóstoles y a los discípulos, mientras que el papado a los cristianos durante la Edad Media. Ambas Romas pisotearon el santuario, una literal y la otra espiritualmente, al establecer un falso sistema de sacerdocio humano. Pero noten cómo dice Daniel 8:10, lo que hace este cuerno pequeño: y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Aquí se refiere a ángeles en este fragmento. Y parte del ejército y de las estrellas las echó por tierra. Estas estrellas no pueden ser los ángeles, porque los ángeles no son echados por tierra. Estos ángeles o estas estrellas representan aquí el pueblo de Dios, de cómo el papado le hizo la guerra al pueblo de Dios durante la Inquisición. En ese sentido, las estrellas fueron echadas por tierra y las pisoteó. Se refiere a la Inquisición romana. Esto lo corrobora el contexto, que es el versículo 24 de Daniel 8. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Aquí está, el pueblo de los santos es lo que el diablo echó por tierra a través del sistema papal, que en el versículo 10 se refiere a echar las estrellas por tierra y pisotearlas. Les saqué esta referencia para mostrarles que el símbolo de las estrellas también se puede aplicar al pueblo de los santos. O sea que el símbolo es líquido. Se puede aplicar a ángeles celestiales, como también las estrellas pueden simbolizar al pueblo de los santos de acuerdo al contexto. Vamos a analizar ahora quiénes son entonces los hijos de Dios. En efecto, esas estrellas del alba que se regocijaban cuando Dios creó la tierra, el planeta Tierra, son ángeles celestiales. Los ángeles celestiales, esas estrellas del alba, se sintieron felices y cantaron un cántico al ver el poder maravilloso de Dios cuando estaba creando esta tierra y creó al hombre como corona de la creación, como dice Salmo 8. El hombre es la corona de la creación de Dios. Por eso es que Dios creó al hombre en el sexto día. Y estas estrellas del alba, que son ángeles celestiales, se regocijaban ver lo hermoso y lo maravilloso que era Dios creando. Cuando creó Dios las plantas, los animales, cuando Dios creó al muñeco de barro y después le dio soplo de vida. Todos esos detalles los hijos de Dios lo presenciaron, y también lo presenciaron las estrellas del alba. Y esas estrellas eran los ángeles celestiales. Pero ahora, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Que menciona el libro de Job en el capítulo 38. Bueno, vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. La misma Biblia nos ayuda a descifrar el enigma. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Es interesante, hermanos, que en la Biblia los hijos de Dios también pueden representar a seres humanos creados y fieles a los estatutos de Dios. Por ejemplo, noten en qué contexto Pablo usa el término hijos de Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que el término hijo de Dios se tiene que aplicar a una persona que sigue los mandamientos de Dios, una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Esa persona es un hijo de Dios. Este término también se aplica a los que aceptan a Cristo, los que creen en el Evangelio.
Los que reconocen a Cristo como su Salvador personal también son hijos de Dios y son hechos hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente son declarados, sino que son hechos hijos de Dios por el poder del Espíritu Santo. Pero nótese algo muy interesante. Aunque los redimidos en este contexto son hijos de Dios por adopción, porque el genuino y el verdadero hijo de Dios es Cristo, porque nunca pecó. Mientras nosotros somos hijos de Dios por adopción, y a través de la sangre de Cristo nosotros llegamos a ser hermanos de Cristo y Dios nuestro Padre. Pero esto es por adopción. Aunque nosotros somos redimidos y somos hijos de Dios, pero estos redimidos aún no pueden ver a Dios cara a cara. Porque aún estos hijos de Dios, aunque son hijos de Dios, aún no han sido glorificados y redimidos. Porque la Biblia dice que la única forma de poder ver a Dios es de que esto corruptible se vista de incorrupción. Aún tenemos en nuestro ser cierto obstáculo que los impide ver a Dios cara a cara. Y esto Dios se lo demostró a Moisés cuando dijo en Éxodo 33:20, dijo Dios que nadie lo puede ver porque muere. Entonces es imposible que estos hijos de Dios que se presentaron en el momento de la creación de este planeta sean hijos de Dios redimidos, aunque se les aplique el término a ellos. Estos hijos de Dios tienen que ser otra clase de hijos de Dios. En efecto, la Biblia dice que la única forma de poder ver a Dios cara a cara es hasta cuando Él nos transforme. Esto lo dice 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero ¿en qué sentido? Por adopción. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta, o sea, cuando venga Cristo por segunda vez, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque le veremos tal como Él es, dice Juan. Pero ¿cuándo lo podremos ver cara a cara? Hasta que seamos transformados. Por lo tanto, es inconcebible pensar de que estos hijos de Dios que se regocijaban junto con las estrellas del alba cuando Dios creó, es inconsistente pensar de que sean redimidos como hijos de Dios de esta tierra, porque esto fue antes de la creación de esta tierra. Estoy sacando esta referencia para que vean en qué contexto también se usa el término hijo de Dios en el griego. Profundicemos un poco más. ¿Qué es un hijo de Dios también? Hay una pista que nos ayudará a entender esto. Lucas 3:38. Noten con qué termina el versículo. El médico Lucas, hablando de Adán. Lucas 3:38, explico de qué se trata. El contexto de esta cita es que Lucas está presentando la genealogía de sus antecesores humanos, hablando humanamente. Y Lucas, su genealogía, la está presentando desde una perspectiva para un público gentil. Mientras que la genealogía de Mateo es diferente a la de Lucas, porque Mateo está presentando la genealogía desde la perspectiva de Abraham, a un público netamente judío. Mateo les está demostrando a judíos de que Cristo es hijo de Abraham, mientras que Lucas, a través de su genealogía, está mostrando a un público gentil. Inclusive este libro fue escrito para Teófilo, un gentil. Lucas está demostrando de que Cristo es hijo de Dios. Y noten con qué termina la genealogía. Lucas 3:38. Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán era hijo de Dios
antes de su caída, Adán era hijo de Dios, porque Adán aún no tenía un cuerpo pecaminoso, su carácter era santo, su fisionomía era perfecta, reflejaba el carácter de Dios y una luz lo cubría, que era la gloria de Dios. Pero cuando el hombre cayó en pecado, Adán y Eva heredaron a toda la raza humana una naturaleza humana pecaminosa. Y en ese contexto Pablo dice en Romanos 3:23 que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Esa luz radiante que cubría el cuerpo físico de Adán y Eva desapareció cuando Adán y Eva pecó. Pero es interesante que aquí se le llama a Adán hijo de Dios. Entonces, ¿será que Job está hablando de unos hijos de Dios idénticos como Adán, de otros mundos, y que estos hijos de Dios también se regocijaron cuando Dios estaba creando este planeta Tierra? Las estrellas del alba, que son los ángeles, y los hijos de Dios, que son seres de otros mundos, estaban observando el gran evento precioso y maravilloso de la creación de Dios. Lo observaron, por eso es que se regocijaron. Estos hijos de Dios son seres de otros mundos, idénticos como Adán antes de su caída. Y cada habitante de estos mundos no caídos tiene un representante, que son ángeles fuertes. Pero es evidente que estos mundos no caídos son millones de millones y que han sido ocultados de la vista del mundo caído. Pero la Biblia es clara que Dios tiene hijos de Dios en otros mundos. Y aquí vemos una revelación sorprendente, donde Dios, cuando estaba creando, se regocijaban las estrellas, que son los ángeles, y los hijos de Dios, que eran seres de los mundos no caídos. Es interesante, hermanos, que en la Biblia hay muchas referencias sobre eso. En Apocalipsis, cuando se habla de los 24 ancianos, es un símbolo para representar los representantes de los otros mundos. El 24 representa el gran Sanedrín del universo. No específicamente 24 mundos, sino que es un símbolo para representar el gran Sanedrín de todo el universo, el concilio celestial de los representantes de los mundos no caídos. Y aquí vemos de que estos hijos de Dios son seres no caídos, idénticos como Adán antes de su caída, perfectos, que reflejan plenamente el carácter de Dios y obedecen la ley de Dios. Por eso son hijos de Dios. Voy a leerles, hermanos, una cita del Espíritu de Profecía que amplía este principio de que Dios tiene innumerables mundos, millones de mundos no caídos, donde hay seres santos, perfectos, como lo era Adán antes de su caída. Por ejemplo, noten esta cita: mundos obedientes a la ley de Dios. La fe por la cual vivo, página 61, dice: Dios tiene mundos innumerables que son obedientes a sus leyes y se conducen de acuerdo con su gloria. Tremenda cita. Y noten cómo dice esta otra cita: seres no caídos que asisten a la controversia en este mundo, o sea que están pendientes del conflicto entre el bien y el mal. Review and Herald del 29 de diciembre de 1891 dice la sierva del Señor: todos los ojos en el universo no caído están dirigidos a aquellos que manifiestan ser seguidores de Cristo. En nuestro pequeño mundo se encierra una intensa guerra, y estos seres de los mundos no caídos están a la expectativa de cómo se desarrolla y terminará el conflicto entre el bien y el mal en este planeta Tierra. Noten cómo dice esta revista sobre el amanecer del sábado, o Heraldos del Amanecer del Sábado, marzo de 1901, dice lo siguiente: el resultado de la lucha entre Cristo y Satanás tenía una implicación en el futuro de todos los mundos, y cada paso que daba Cristo en el camino de la humillación fue observado
por ellos con el más profundo interés. O sea que los habitantes de los otros mundos han venido siguiendo el conflicto entre el bien y el mal y todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo por salvar al pecador caído y redimirlo. Ellos, y saben, hermanos, una vez leí una cita de la sierva del Señor donde dice que cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, en la cruz de vergüenza, dice Pablo, que hubieron tinieblas, es porque Dios estaba ocultando de los mundos no caídos el gran sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios ocultó ese sufrimiento para que no vieran cómo su Creador estaba sufriendo en esta tierra por redimir al pecador. Dios creó el plan de salvación para el beneficio de todos los mundos, porque Dios a través del juicio busca vindicar su carácter y demostrarle al universo que sus juicios son justos. Dios hubiese aniquilado el mal de una sola vez, pero Dios a través del juicio quiere demostrarle al universo que sus juicios son justos, porque Dios se preocupa también por sus criaturas. Noten cómo dice esta cita. Sun on the Time, 13 de febrero de 1893, dice: antes de la creación del mundo fue determinado, según el relato de Dios, que el hombre debe ser creado y dotado de poder para hacer la voluntad divina. La caída del hombre, con todas sus consecuencias, no fue desconsiderada por la omnipotencia y el plan de redención. Fue el pensamiento anterior formulado ante la caída de Adán con un propósito eterno. Fue elaborado para redimir por la gracia no solo este pequeño mundo, sino para el bien de todos los mundos que Dios había creado o ha creado. Tremendo, hermano. Dios ha creado innumerables mundos, y cuando el conflicto entre el bien y el mal termine, todo el universo, incluyendo los habitantes de los otros mundos, dirán: justos y verdaderos son tus juicios. Cuando termine el pecado y Satanás haya sido cancelado y Satanás haya sido calcinado en el lago de fuego. Noten esta última cita, Rivan Herald, del 9 de marzo de 1886. Cuán agradecidos debemos de estar por el hecho de que, a pesar de que esta tierra es tan pequeña en comparación con los mundos creados, Dios todavía nos mira. He aquí que las naciones son consideradas por Él como una gota que cae de un cubo y como una mota de polvo en la balanza. En efecto, los representantes de los mundos no caídos fueron también los que recibieron a Cristo cuando estaba entronizando al santuario celestial en su ascensión. Esto lo vemos en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, la ascensión de Cristo. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, que son 4 querubines como representantes de la creación de Dios, y los 24 ancianos como los representantes de los mundos no caídos, están esperando la llegada del Salvador. Noten cómo dice esta cita. Desahogo a toda la gente, página 772, párrafo 3. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador, a los atrios celestiales, mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos libertados en la ascensión y la resurrección de Cristo le seguía. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaban al gozoso séquito. Y dice la siguiente cita: allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Ahí están los querubines, los serafines y los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron. Están dando la bienvenida al Salvador. Tremendo, hermanos. Yo podría darle muchas citas donde también se corrobora la evidencia de que existen mundos no caídos y vida en otros planetas, hermanos. Qué maravilloso es el poder de Dios, saber de que antes de crear este planeta, Dios creó seres de otros mundos, seres preciosos que nunca han caído.
En efecto, hermanos, esto lo llegamos a entender también por qué Dios descansó el sábado. Hebreos dice que Dios sigue reposando. Hebreos 4, versículo 3 al 4, dice que Dios sigue reposando. ¿Por qué razón? Porque este planeta fue el último que Dios creó. Parece que los hijos de Dios y las estrellas del alba se regocijaban cuando Dios creó este planeta y cesó en el día séptimo. Por eso Dios sigue aún reposando, porque después de este planeta ya no ha vuelto a crear nada. Este planeta fue el último que Dios creó de todo el universo. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Hemos presentado categóricamente que sí hay seres en otros mundos que Dios ha creado. No son extraterrestres como los presenta la ciencia. Son seres preciosos que reflejan el carácter de Cristo como lo era Adán antes de su caída. Qué precioso, hermanos, saber de que cuando este mundo sea purificado y recibamos cuerpos incorruptibles, seremos igual como esos hijos de Dios que nunca cayeron. Vamos a terminar con este estudio haciendo una oración y dándole gracias a Dios por estas preciosas verdades que se han presentado en esta noche. Invitamos también a nuestros amigos que se puedan suscribir al canal, compartir este material y que sigan orando por este ministerio. Todo para la honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos has permitido predicar tu palabra. Nos hemos dado cuenta que Dios, tu poder soberano, creó innumerables mundos, seres de otros mundos que no han caído en pecado, que son fieles a tu ley y que están pendientes del conflicto entre el bien y el mal que se desata en esta tierra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por ese poder creador. Gracias porque nos permitiste predicar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.